Los trabajadores de confianza tienen derecho a una tutela restitutoria o resarcitoria ante el despido. Restitutoria o reparatoria ante un despido. Bueno, para resolver esta consulta vamos a analizar de manera breve, concisa, la casación laboral 14.552-2022 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por el cual se ventila un proceso cuya pretensión es la reposición al puesto de trabajo. Quien interpone el recurso de apelación es el demandante contra la sentencia de vista que confirma la sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda de reposición. La causa del recurso de casación que se denuncia es la infracción normativa por interpretación errónea del segundo párrafo del artículo 43 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 00397-TR. En este caso, la Corte Suprema hace una breve síntesis del proceso, ¿no?, en cuanto a sus antecedentes. Sobre la pretensión, señala que el demandante solicitó su reposición a su último puesto ordinario como jefe de unidad de relaciones industriales o a uno de la misma categoría, por haber sido objeto de despido incausado, y solicita el pago de honorarios profesionales por la suma de 40.000 soles. La sentencia de primera instancia se declara infundada la demanda al determinar que el cargo de jefe de relaciones industriales desempeñado por el actor corresponde a un cargo de confianza, puesto que éste tenía poder de dirección y personal a su cargo, y además tenía acceso a información confidencial que coayudaba a la toma de decisiones. También tiene en cuenta que dentro de sus funciones debía asesorar a la alta dirección para la formulación, interpretación y aplicación de políticas relacionadas a aspectos laborales a nivel corporativo. No estando de acuerdo con esta decisión, el recurrente interpone su recurso de apelación, siendo que la cuarta sala laboral confirma la sentencia apelada. Sus fundamentos principales o los considerandos que tuvo en cuenta es que detentaba poder de representación ante autoridades internas y externas, pues representaba a la empresa en las negociaciones colectivas y firmaba las negociaciones colectivas, lo que presupone que tenía acceso directo a información interna de la empresa para poder negociar. Además, conocía los márgenes de negociación y se reunía con los directivos para poder efectuar los planeamientos del empleador frente a los beneficios colectivos que se solicitaban, ¿no?, las organizaciones sindicales. Además, dice la sala superior que asesoraba a la alta dirección para la formulación, interpretación y aplicación. Y finalmente tiene en cuenta que como jefe de relaciones industriales tenía a disposición 750.000 soles y 1 millón de soles para la asignación por viáticos, así como personal a su cargo. Sobre la causal declarada procedente por la Corte Suprema, que consiste en infracción normativa por interpretación errónea, del segundo párrafo del artículo 43 del TUO, la Corte Suprema cita el contenido de dicha norma, en lo que regula lo siguiente. Los trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y en general a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. La Corte Suprema delimita el pronunciamiento y establece que el presente caso corresponde dilucidar si el cargo de jefe de relaciones industriales es un cargo de confianza o no, teniendo en cuenta pues la infracción normativa que se denuncia. Ahora, en la parte recurrente, como es sabido, cuando se denuncia la infracción normativa por interpretación errónea, debe alegar cuál es la interpretación correcta para que sea procedente el recurso de casación. En este sentido, como ya se declaró procedente, porque ha propuesto una interpretación correcta. Y dentro de sus fundamentos está en que señala que se debe considerar de confianza, ¿no?, un trabajador de confianza, aquel que tiene la condición de contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, ¿no?, que supone la relación de jerarquía y dependencia directa. O sea, para el recurrente no debe haber intermediarios, debe haber un contacto con el personal de dirección o personal que dependa directamente e inmediata, ¿no?, en caso de su representante. Entonces, este es una característica que, según la parte recurrente, señala que se debe cumplir. Además, dice, está delimitada la capacidad de acceso a la información secreta o carácter reservado o que contribuye a la información de decisiones empresariales. El hecho de tener acceso a secretos industriales implica esta capacidad de acceso, ¿no?, a información secreta, y finalmente sostiene que la información que se tenga y las opiniones o los informes que se emitan deben contribuir directamente con el giro del negocio y debe trascender en el desarrollo de la actividad económica. Entonces, la Corte Suprema, en el sexto considerando, considera que el récord laboral del demandante y dice, ¿no?, o precisa que él viene laborando por 35 años, 11 meses y 4 días, y durante este récord laboral ha desempeñado tanto cargo con funciones ordinarias, comunes y de confianza. Es decir, estamos ante un trabajador que ingresó inicialmente a un cargo en el que realizaba funciones comunes u ordinarias y que con posterioridad asumió cargos de confianza o de dirección dentro de la empresa. Así detalla todos los cargos, siendo el primero de ellos el de auxiliar 3, protección industrial, en 1984. Siendo el último de gerente de gestión de personas del 2020, ¿no?, durante el año 2020. Pero el problema de este caso está respecto del 2015, puesto que como jefe de unidad de relaciones industriales, bueno, fue asumido desde el 2011, ¿no? Después jefe de unidad de recursos humanos, jefe de departamento de recursos humanos, jefe del departamento de recursos humanos,
de Relaciones Industriales. Durante el año 2014 y 2015 ha sido jefe de Unidad de Relaciones Industriales y asesor de la Gerencia General. Entonces, hasta acá podríamos decir, bueno, debió tener en todo caso derecho al cargo anterior, que es el de auxiliar 3, de Protección Industrial. Pero vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema puntualiza que es materia de controversia, en este caso determina si el cargo de jefe de Relaciones Industriales desempeñado por el actor corresponde a un cargo de confianza. Entonces, de Relaciones Industriales del 2011. Ahora, habiéndose calificado la procedencia del recurso de casación por la causal material de interpretación errónea del artículo pertinente, la Corte Suprema tiene en cuenta tanto los documentos como lo que se haya oralizado en la audiencia. Recordemos que actualmente el proceso laboral se caracteriza por ser un proceso predominantemente oral, ¿no? Y acá se toma en cuenta muchas de las referencias o muchos de los alegatos oralizados en la audiencia, ¿no? Por una cuestión de tiempo no lo vamos a señalar, pero lo cierto es que la Corte Suprema dice que el actor como jefe de relaciones industriales no tuvo contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, toda vez que un trabajador de confianza no podría reportar a otro trabajador de confianza, y menos aún que este otro trabajador de confianza ya superior le tenga que reportar a otro trabajador de confianza que resulta ser también su superior, pues ello denota la difuminación de tal condición. Claro, si tú eres un personal de confianza, ¿no?, tienes que reportar directamente a aquel personal o representante del empleador, ¿no?, o al empleador mismo, porque ellos tienen capacidad de decisión, toman decisiones. Pero si tú como trabajador de confianza reportas a otro trabajador de confianza que se encuentra en la misma jerarquía, y que éste a su vez reporta a otro trabajador para que finalmente lo que se haya reportado sea de conocimiento en esta línea, ¿no?, del personal de dirección o del mismo empleador, ya hace que tu cargo no sea propiamente uno de confianza, porque lo que caracteriza al trabajador de confianza es el contacto personal y directo con el empleador o su representante que tiene potestad de dirección, ¿no? Ahora, en cuanto a tener acceso a los secretos industriales, comerciales o profesionales y en general a la información de carácter reservado, se advierte que el principal fundamento para considerar que el jefe de la unidad de recursos industriales cumple con esta condición, pues detenta poder de representación ante autoridades externas e internas e inclusive firmaba con negociaciones colectivas, lo que supone que tenía acceso directo a información interna de la empresa para poder negociar. Conocía los márgenes de negociación y se reunía con los directivos. Al respecto, lo que dice la Corte Suprema es que, en efecto, él ha participado en distintas reuniones con finalidad de arribarse a una negociación colectiva conforme sendas actas de asistencia de reunión de negociación colectiva. Entonces, ahí podríamos decir que de cierta forma representaba al empleador en estas mesas de diálogo de negociación colectiva. Sin embargo, también la Corte Suprema advierte que dentro de sus funciones se encontraba la de desempeñar otras funciones que le delegue o encargue su jefe directo o le sean asignadas por la naturaleza de su función, por lo que incumplimiento al mandato de la Gerencia de Departamentos de Recursos Humanos es que él participó en esas mesas de diálogo para arribar a una negociación colectiva, seguramente con las organizaciones sindicales. Entonces, no es que él tenía esa representación innata propia de su cargo, sino que esto obedecía a una disposición de la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos. Y más aún, en la parte emplazada reconoció que el jefe de Relaciones Industriales no tiene facultades para otorgar aumentos. Entonces, esa limitación, esa inexistencia de facultad para otorgar aumentos que fue realizado por la parte emplazada evidenciaría que en efecto su participación era por el cumplimiento de una disposición del superior, que en este caso sería la Gerencia del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Por otro lado, también la Corte Suprema analizó en relación a la condición de emitir opiniones o informes que coadyuven a la formación de decisiones empresariales. Lo cierto es que en este extremo, esta característica de los trabajadores de confianza de emitir opiniones e informes para la toma de decisiones empresariales no se acreditó en el proceso. No se acreditó que hayan existido estos informes o estas opiniones, ¿no? Entonces, y que estas además tengan que haber sido directamente dirigidas a la alta dirección, ¿no?, o al personal de dirección de la demandada, lo que no ocurrió, puesto que el jefe de Relaciones Industriales responde al gerente del Departamento de Relaciones Laborales y esta al gerente de Gestión de Personas, quien recién responde al gerente general. Es decir, el demandante no tenía un cargo cuya ejecución suponga que la producción de informes y opiniones vayan directamente a la gerencia general, sino que tenía que pasar por sus jefes inmediatos, ¿no? Había una línea jerárquica. Entonces, ello evidenciaría que no se cumplirían las características de personal calificado como de confianza. Por otro lado, también señaló la Corte Suprema que él recibió bonos que provenían de o que derivaban de convenios colectivos en el 2011, 2014, 2015, cuando tenía o ostentaba el cargo de jefe de unidad de relaciones industriales. Como sabemos, el personal de dirección y el personal calificado como de confianza no pueden recibir conceptos que provienen de convenios colectivos. Entonces, si ya recibió, denota, ¿no?, hay un rasgo sintomático que en efecto no está calificado como un personal de confianza. Aunado a ello, la Corte Suprema hace referencia a los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 00196-TR, que señala que para la calificación de los puestos de dirección y de confianza se deben cumplir con las siguientes reglas o el siguiente procedimiento. Primero, se debe identificar los puestos de dirección y confianza en la empresa, de conformidad con la ley. Segundo, se debe comunicar por escrito al trabajador que ocupan cargos de confianza y dirección que estos han sido calificados como tales. Y tercero, se debe consignar en el libro de planillas y boleta de pago la calificación que corresponde. No obstante, el artículo 60 también señala que estos son formalidades que se deben cumplir, que todo empleador debe dar cumplimiento, pero su inobservancia no enerva dicha condición,
si de la prueba actuada se acredita que es de confianza. Esto podría ser, pues, en aplicación del principio de primacía de la realidad, ¿no? Ahora, en el caso concreto, no se cumplió esta formalidad, consistente en que en las boletas y en las planillas el cargo de jefe de relaciones industriales sea calificado como de confianza. Ahí ya tenemos un defecto formal. Más aún, en el manual de procedimientos para el nombramiento de personal gerencial y ejecutivo de la demandada, se evidencia que el jefe de relaciones industriales no estuvo calificado como de confianza, siendo que existen otros puestos, como la gerencia corporativa de talento humano y transformación, el gerente corporativo de talento humano, transformación, el gerente corporativo de gestión de personas. Todos estos cargos fueron calificados como de confianza, pero el cargo del demandante no. Entonces, también en esta casación se invoca el séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, ¿no? En donde se señala que en todo caso se resuelve, ¿no? Que en el caso de los trabajadores que han venido desarrollando labores comunes u ordinarias y luego son promovidos a cargo de dirección o confianza dentro de las mismas entidades públicas o empresas del Estado en las que trabajan, una vez que se les retire la confianza o sean removidos de dichos cargos, le corresponderá el pago de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? En caso que el empleador impida su reincorporación al antiguo cargo que venía ocupando hasta antes de ser promovido como de confianza o dirección, o cuando el propio trabajador opte por su reincorporación al antiguo puesto de trabajo. También la Corte Suprema, ¿no?, menciona diversas casaciones que han resuelto en este sentido. Entonces, no habiéndose cumplido las formalidades de ley y verificándose que en realidad no era un cargo de confianza, el cese del demandante configura como un despido incausado, puesto que recordemos que solamente los trabajadores pueden ser cesados por causa justa, que estén referidos a su capacidad o que estén referidos a su conducta, ¿no? Para lo cual se debe seguir un procedimiento previo. Entonces, como acá simplemente se le quitó la confianza y no se retornó a su puesto anterior, por lo que corresponde la reposición. En cuanto al pago de los honorarios profesionales, bueno, esta se determina el monto en ejecución de sentencia. Por lo tanto, y en consecuencia, la Corte Suprema resolvió declarar fundado el recurso interpuesto para el demandante y actuaron en sede de instancia, revocando la sentencia apelada y reformándola, ordenaron reponer al demandante en el último puesto ordinario trabajado, como jefe de unidad de relaciones industriales. Entonces ya sabemos que si tú eres, entre comillas, tienes un cargo de confianza puro, o sea, desde el inicio hasta el término de tu vínculo laboral, siempre ha sido de confianza o dirección, no tendrías derecho ni a una indemnización ni a la reposición. Pero si tú iniciaste, si tienes un récord laboral, una trayectoria laboral en la empresa o entidad donde tu cargo primigenio o anterior al de confianza es un cargo común u ordinario, entonces ahí, al quitarte la confianza, debes retornar a ese puesto. O de lo contrario, pagarte una indemnización por despido arbitrario. Y de no ocurrir esto, puedes acudir a la vía judicial a efectos que te repongan por despido incausado. Saludos.